Family, a prayer that we pray together is a powerful. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the homeless. Hoy oramos por las personas sin hogar. Señor Jesús, te alabamos, tú que nos has enseñado cómo vivir y cómo amar. Te comprometiste a acoger en tu gozo eterno a los que te dieron de comer, te vistieron y te recibieron en el más pequeño de tus hermanos. Ayuda a las personas sin hogar a encontrar un empleo, una vivienda digna y consuelo en su necesidad. Inspira a los líderes del gobierno y a los fieles con maneras de ayudar verdaderamente a las personas sin hogar a salir adelante y satisfacer sus propias necesidades básicas. Despierta de nuevo la caridad y la sabiduría en los corazones de todos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. the Amén. Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Brothers and sisters, let us Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, my thoughts, de pensamiento, palabra, I have done, obra and in what I have failed, y omisión, in my fault, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por therefore, eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the angels, a los ángeles, a los santos you, my brothers, y a ustedes, hermanos, to pray que for me. intercedan por mí ante Dios nuestro May Señor. Almighty God have mercy Dios on us, Todopoderoso forgive tenga us our misericordia sins, de and nosotros, bring us to perdone everlasting nuestros life. pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who founded Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Ezra. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los sátrapas de Transeutafrina: permitan al sátrapa y a los ancianos de Judá que trabajen para construir el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá y a la construcción del templo de Dios, les ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente. Darío, de este modo los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción, como habían profetizado al profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por cada tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y las órdenes que les correspondían en el culto del templo de Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez, todos estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us go rejoicing. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del I Señor. rejoiced because Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. now we have set Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalem built Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. according to the decree. Según la costumbre de I Israel, give thanks. a celebrar el nombre del Señor. In it are set up En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus and his En brothers aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. He said to them in Él reply, les contestó, My mother and my mi brothers madre are y mis those who hear hermanos the son word of estos, God los que and escuchan la act on palabra it. de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini. Three days this week, the church reads and listens to 3 días esta semana la iglesia lee y escucha al the only profeta 3 Esdras. days in the 3-year Los lectionary únicos 3 cycle where días the en el church reads ciclo de from the leccionario de prophet 3 Ezra. años en que la iglesia lee The del prophet profeta Ezra's Esdras. writings were Los during a escritos del time of profeta Esdras fueron post-exile durante un period, tiempo during the beginnings of the post-exilio, durante reconstruction los of the comienzos temple in de la Jerusalem reconstrucción after del its templo de first Jerusalén, destruction después in de su primera 587 destrucción BC. en el año And for 586 the antes de next 3 Cristo. weeks, Y we will durante las read from siguientes these 3 semanas post-exile leeremos prophets, de estos Haggai profetas después del exilio. also, Haggai Zechariah, también, Nehemiah, Baruch, Zacarías, Nehemías, Jonah, Baruch, Malachi, and Jonás, Joel. Malaquías y Joel. So pay attention during the Así que first pongan reading. atención Usually, durante la sometimes in the primera first lectura. reading, we're not Usualmente paying algunas much veces en la attention primera lectura because no ponemos it's mucha from the Old atención Testament, porque and es del Antiguo maybe Testamento sometimes it's not so y a clear veces to make the no connections. es But these are tan claro hacer las very important conexiones, pero readings that estas son speak to lecturas us muy about what God importantes wants to que nos do hablan acerca de lo que in Dios each one of desea us. hacer en cada uno de nosotros, That is restoration, o sea, la restauración, rescue. el Even rescate. when things are Incluso cuando las cosas being destroyed, están siendo when things seem destruidas, cuando las cosas dark, that's when God parecen wants estar to act the oscuras, most. es That's when cuando God Dios is at desea work, obrar because más, God never es gives up cuando on Dios us. obra We más. give up Dios nunca se on da por God, vencido con but the nosotros. prophets Nosotros continually nos damos call us por back to vencido God. con Dios, pero los profetas nos llaman When we continuamente fall a away que from regresemos a Dios. covenant, when Cuando we nos turn alejamos away de la from the alianza, precepts of the cuando le Lord, damos la the espalda a las prophets leyes del call us Señor, back los profetas nos llaman a que regresemos to adherence to the covenant. a la adherencia a la Two alianza. things to keep in mind during Y dos these cosas que readings recordar durante over the estas next couple of lecturas, weeks. durante las siguientes That is, par de first of all, the semanas. temple in Primero que Jerusalem. nada, el templo en The temple Jerusalén. is God's dwelling El place. templo es la morada de Dios. The psalm response, let us go La rejoicing to respuesta the del Salmo, house of the Lord. vayamos con alegría al encuentro The del temple Señor. is God's El dwelling among templo men, era la morada de Dios entre los hombres and its restoration. y During these next 3 es weeks, restauración. readings will focus Durante las próximas 3 specifically in the semanas, las first lecturas reading se on the enfocarán restoration of específicamente, la God's primera temple lectura, after en la its restauración del templo de destruction. Dios después de su destrucción. And secondly, to a call to a way Y of segundo, holiness of life. un llamado a una vida A life nueva, set a apart una for santidad God de vida, una vida and all the apartada things por of God. Dios y todas las cosas de Dios. Again, one, the temple and its Número uno, reconstruction, el templo its y su reconfiguration, reconstrucción, and su holiness of life. reconfiguración y santidad de vida. Perhaps even a message that every Quizás incluso un time mensaje in God's de que people need to en hear, cada época that we all el need pueblo de Dios restoration, necesita escuchar, we all need que todos healing, necesitamos we all need to restauración, set our lives todos apart necesitamos for God. sanación, We never todos get necesitamos tired. We apartar should nuestra never vida grow para Dios. tired Nunca of debemos hearing cansarnos and de listening escuchar to the voice of God la voz de and Dios what God desires to do within our y lo que Dios souls. desea hacer en nuestras almas. The Lord's chosen people had El longed to pueblo see elegido de their Dios home in había Jerusalem. anhelado ver su During hogar this en exile, Jerusalén during the durante ese Babylonian exilio, exile,
durante el Place exilio en yourself Babilonia. over these next couple of weeks Durante estas siguientes 2 in the semanas, shoes, so to speak, pónganse of the en chosen los people in zapatos, por exile, llamarle así, away del from pueblo Jerusalem, elegido en away exilio, from their temple, alejado de Jerusalén, alejado del templo, away from God in a sense. alejado de Dios They en cierto longed to sentido. see the temple, the place Anhelaban of ver the el living templo, God. el lugar de Dios vivo. But the temple was more than just a building. Pero el templo era más que un It was edificio, the dwelling place of a Lord. era la morada del Señor. The non-Jewish king Cyrus allowed the El reino Jews to judío, return to Ciro, their home in permite que los Jerusalem judíos regresen a su and hogar en began Jerusalén to help them to y rebuild. les empezó a King ayudar a Cyrus was reconstruir. also committed El rey to Ciro también help the estaba Jewish people comprometido con rebuild their ayudar al temple, and pueblo he judío a encouraged reconstruir su templo, all the y people él to participate, animaba a even todo el pueblo a que non-Jews, participara, incluso a los to no judíos, participate in the a que rebuilding of participaran en la the temple, reconstrucción del templo, the sacred place of God. el lugar sagrado And King de Dios. Cyrus sent this El decree. rey Ciro And this is envía from el yesterday's siguiente first decreto, reading. y esto es de la primera All of the lectura kingdoms de of the ayer. earth, the Lord, the God of Todos los heaven and of reinos de heaven, la has tierra, given to me, el and he has Señor also charged me to del build cielo me him ha a dado, house in y también me ha Jerusalem, which is encargado in Judah. edificarle un templo en Therefore, Jerusalén de whoever Judá. among you belongs to any Los que part of this pertenezcan al temple, pueblo del Señor, let him go up, que vayan a Jerusalén de and may Judá his God be with him. para reconstruir el Let templo del everyone who has Señor, y survived, que Dios in los whatever acompañe. place he may have dwelt, be assisted by the people of that place with silver, Todos gold, los que goods, sean and cattle, sobrevividos sean ayudados together por with los freewill habitantes de offerings ese lugar, for the house of God in Jerusalem. And all y of que their les neighbors proporcionen responded, oro, plata, utensilios y ganado, además they de las all gave ofrendas que quieran hacer help in every way, voluntariamente para el templo de Dios. silver, gold, goods, cattle, and with many precious gifts besides all of their Para el templo de Dios que está en Jerusalén. Doesn't this sound familiar? ¿Acaso esto nos suena That it's the familiar? people of God who O sea, contribute es el to pueblo the de Dios rebuilding churches, quien church contribuye buildings, a la all edificación throughout de las salvation iglesias, history, not los only in edificios de las iglesias Christianity, a lo largo de toda la historia de la salvación, but all no throughout solamente en our el cristianismo, Judeo-Christian sino a lo experience largo of de salvation nuestra history. experiencia judeocristiana en la historia de The la people of salvación. God contribute El to pueblo de the Dios building of contribuye sacred buildings para la set edificación de apart los for God. edificios sacros, And just even look at apartados por this Dios, building here. para Dios. Miren nada más Just este didn't fall edificio out of the aquí. sky, built like this, but it was built by No by cayó de las people, by alturas así como generous está, sino que benefactors, fue by construido por people in generosas Birmingham in the 60s. personas, generosos Some of you benefactores remember those days en here in the Birmingham en los 60s. años 1960. Quizás People algunos de came here ustedes to build que presentes these recordarán buildings, esa época the cuando la monastery gente grounds, vino a the construir estos chapel, edificios, el and through the monasterio, la years, capilla, you don't think y a that lo these largo de los años vestments and vessels and the no se les altar and the ocurrirá que estas tabernacle just vestimentas y all las of a sudden vasijas show up. Just y el tabernáculo, todo esto a truck simplemente pulls salió de la up, nada, people que just un camión llegó, load off the things and just la no. gente simplemente empezó a descargar las cosas. No, They la did these gente things to donó estas adorn cosas, their donó estas churches cosas para adornar because la the house of iglesia, God, it is porque la sacred, casa de Dios es just like we sagrada, are meant to be sacred. And así como we have the nosotros tenemos que privilege, ser and sagrados. Jim Y works here all tenemos el day long, so he privilegio, y has the Jim privilege trabaja of aquí todo el día, así que taking él tiene care el of this privilegio chapel, de taking care of encargarse de the esta vessels, capilla, taking care de of encargarse de las vestments and vasijas, de ironing encargarse de las vestments and vestimentas y planchar las changing the vestimentas candles. And y cambiar everything in the las house of God velas. is meant to be sacred. Todo en la casa de Dios Why? ha de ser It's sagrado. meant to ¿Y show por us, qué? to point to us that we are Su sacred. meta es señalar para nosotros que nosotros somos Even more sagrados. so than Más the aún altar, even more que so than the el candles, altar, más the aún que las tabernacle. velas y el We are, tabernáculo, especially what's in the tabernacle, who's in the tabernacle. especialmente nosotros, That's what hemos this de prestar church atención a quien está en el any tabernáculo, el church Señor. Para eso es esta iglesia, y is cualquier built to iglesia house the living God, most ha especially sido as construida Christians como la in the casa de most Dios holy vivo, Eucharist. especialmente para los cristianos en la Sacratísima Everything Eucaristía. points to Todo his señala sacrifice on the cross, his hacia su sacrifice that is made sacrificio en la present to cruz, us on the el altar sacrificio que when we nos es celebrate the representado holy en el altar sacrifice cuando of celebramos the el santo Mass. sacrificio de la misa. And that is why
we use Y por eso es que vessels that are utilizamos las vasijas sagradas. Por eso es que no sencillamente utilizamos cualquier or anything on the vaso altar, but o todo it's en el meant to be altar, set apart pero la meta es and que it's meant to be haya sido sacred apartado y debe ser sagrado, because it's used for sacred porque es purposes. utilizado para Again, propósitos because sagrados. God is Nuevamente, sacred porque and Dios you are es sacred, sagrado y ustedes son sagrados, because you are made holy. You are porque God's ustedes temple. son hechos santos, son el templo de You're made Dios, holy through your baptism son and the reception santificados a of the través de su sacraments. bautismo y la recepción de los sacramentos. The rebuilding of God's temple La reconstrucción points del templo de Dios prophetically to God's señala plan to gather proféticamente all hacia el peoples plan in de Dios de Christ. reunir a todos los pueblos en In Cristo, Jesus, God's own en Son, in Jesús. the incarnation, Jesus El Hijo de Christ Dios en la is encarnación, the living Jesucristo, temple es el of God, templo vivo de Dios, the temple that all peoples el will be templo called to, al cual the todos los temple pueblos where serán all llamados, people will un be templo donde todos restored, los pueblos serán rebuilt, restaurados rebuilt. y reedificados. And on the cross, his body, Y en la cruz su the temple of cuerpo, the living God, was el destroyed. templo de Dios vivo, And on the third day, fue destruido y al rose tercer from the día dead. resucitó de entre los Just when muertos. everything was thought to have been Cuando destroyed, parecía que just todo like in había sido salvation destruido, history, así como en la historia de la everything looked like salvación, it was a todo disaster and parecía ser un destroyed. desastre y What que había does sido God do? destruido. ¿Qué hace Dios? He rebuilds, He Él restores, reconstruye, He Él renews, He restaura, Él rescues, renueva, He puts out His Él hand, rescata, and He Él lifts up. extiende la mano y It's exactly levanta. what He wants to do Es exactamente all lo que Él throughout quiere salvation hacer a lo history. largo de toda la historia de la In your salvación, life and in my life, even in the en la present vida day, mía y la de ustedes, He wants incluso to en el tiempo restore and presente. to renew Él quiere again restaurar and y again and renovar again. una y It's a otra big vez word in y otra theology. vez We más. call this Es una gran recapitulation, palabra en la teología. that Le He wants llamamos to recapitulación. restore. Él quiere restaurar. And our restoration is Y in Jesus nuestra Christ, restauración está en Jesucristo, in His resurrection from the en dead. su resurrección de entre los He said, muertos. when I am lifted up from the earth, Él I will dijo, draw cuando yo all sea people to elevado de la myself. tierra, llamaré a todos los pueblos From the hacia mí. cross, the Y desde la Lord cruz, began the el greatest Señor rebuilding project inició of all el of human proyecto de history. reconstrucción más grande de toda la Even before historia the humana. cross, he Incluso started antes this de la project. cruz, Él But comenzó on the este cross proyecto, reached pero en la its cruz pentacle. llegó It's a su in cima. in music you would call this like a En la música la crescendo. llamarían como el It's his crescendo, greatest point, his highest el punto más crescendo grande, el is crescendo más alto. just when you think that Cuando all uno is lost. piensa que todo On the está cross, perdido, God wants to en la rebuild. cruz Dios quiere And in reconstruir his resurrection, his y light en su enters the resurrección world. su luz entra al mundo. The gospel points to us the El importance Evangelio about nos señala what la it meant to importancia read acerca the de lo Word of que God, quería what it decir meant to leer la palabra hear de the Dios, Word of lo que God quería decir and ponder escuchar la it in palabra your de heart. Dios y meditarla en el corazón. Many icons of the Blessed Muchos Virgin íconos Mary de la Santísima have Virgen an María image of a tienen una dove imagen de una paloma, actually hovering around her ear de hecho, and actually por even encima entering de her ear, su the Blessed oreja e Virgin's ear. incluso entrando a su That oreja, the Blessed la Virgin oreja de la Santísima is Virgen. a model for La the Santísima church. Virgen es She's modelo mother of para the la church. Iglesia She's the first disciple, porque es the madre de la greatest Iglesia disciple of y the el primer Lord. discípulo, el About what discípulo más happens grande del when we Señor, listen to the Word of acerca de lo que God sucede and cuando what's escuchamos really la meant to palabra de happen. Dios When she y lo que takes en in the realidad Word of debe God, she suceder. listens to the Word of God. Cuando ella acepta la And that palabra Word de of God Dios, ella so escucha la palabra de transforms her. Dios y esa palabra de Dios la Saint- transforma. It's said that the Blessed Virgin Se Mary dice que first la Santísima pondered the Virgen Word of María God, primero meditó la was palabra de receptive Dios, to the Word of God, and that Word estaba became flesh dispuesta a recibir la palabra de Dios y esa palabra se so much encarnó en so su that it vientre, transformed her. tanto así que la We should transformó. always take care of what Siempre we put debemos into our ears, right? tener cuidado con lo que I ponemos was en told this nuestros by my oídos, parents ¿verdad? growing up, but I Esto never me lo listened. decían mis padres cuando era I niño, pero yo still, nunca hacía caso. even to this day, Y aún hasta el día de suffer hoy from the effects sufro of what de I los have put efectos into our de ears, lo what que we put into he our puesto en mis oídos, de lo senses. que ponemos en In a sense, nuestros it makes us sentidos. heretics En cierto sentido in nos our hace mind herejes en because it nuestra can mente, distort
porque puede distorsionar la forma en que pensamos, lo que ponemos en nuestros oídos, a lo que escuchamos, la música, los programas de televisión, si escuchan música horrible todo el día, si escuchan telenovelas o miran telenovelas todo el tiempo, eso va a afectar la forma en que uno piensa, va a corromperlo a uno y eso puede afectarlo a uno el resto de la vida. Y hace falta que uno sea purificado. Y por eso es que la palabra de Dios tiene como meta purificar sus mentes. Su meta es ser como un antivirus, por decirle así. Sé que todos ustedes probablemente utilizan antivirus en sus computadoras y sus teléfonos inteligentes, etcétera, para librarse de cosas que no quieren, pero los ponemos en nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas. Meditar la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, especialmente después del sínodo sobre la palabra de Dios, escribió un hermoso documento, Verbum Domini, y él insta a que todas las familias deben tener primero que nada una Biblia, el sentido común, ¿verdad? Todas las familias deben leer de la palabra de Dios a menudo, incluso cada día, y permitir que la palabra de Dios sea su brújula, más aún que incluso las clases que uno tome, más aún incluso que actividades extracurriculares en que nos involucremos. La palabra de Dios tiene como meta cambiarnos, tiene como meta estar al centro mismo de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene como meta reconstruir y restaurar, así como vamos a estar escuchando en dos o tres semanas a partir de ahora, como el pueblo elegido en el exilio anhelaba escuchar la palabra de Dios, anhelaban leer de los rollos de la palabra de Dios, ese anhelo por Dios. Nosotros tenemos ese tipo de anhelo de la palabra de Dios, así como quizás tenemos anhelo de mirar un programa de televisión o escuchar el tipo preferido de música de alguien. La palabra de Dios nos transforma más que cualquier cosa en la televisión, incluso EWTN. Espero que les estemos proclamando la palabra de Dios a ustedes todo el día, pero a mí siempre me gusta instar a las personas que vienen aquí a EWTN en peregrinaje a que apaguen el televisor, que lean la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, escuchen lo que Cristo quiere decirles en y a través de las Escrituras y que ese sea su antivirus para el día, que eso transforme y renueve sus mentes. Regocijándonos en nuestro llamado a ser el pueblo de Dios, elegidos para ser de Él, ofrezcamos nuestras peticiones con confianza. That our Holy Father and his fellow Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos se regocijen en la palabra de Dios y proclamen su amor misericordioso hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor. Que todos los pueblos sientan significado y dignidad en su trabajo y obtengan una remuneración justa por su trabajo. Roguemos al Señor. Por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, que el Señor envíe más jornaleros a la cosecha y anime a aquellos que ya están consagrados a Él. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, que disfruten la alegría plena en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Señor Dios, pues por la adopción de la gracia,
nos has hecho hijos de la luz. No permitas que la falsa doctrina oscurezca nuestras mentes, sino concede que tu luz brille dentro de nosotros y siempre vivamos en el resplandor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brothers and sisters, and my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. receive with favor, O Lord, Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Demos Lord. gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
To you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la proteges y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. remember, Lord, your servants, Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here whose faith and devotion are known to you. For them we offer you the y de sacrifice todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, and all who are dear to por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y in verdadero. communion with those whose memory we venerate. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, James, John, Pedro y Thomas, Pablo, James, Andrés, Philip, Santiago, Bartholomew, Tomás, Matthew, Santiago, Simon, Felipe, Jude, Bartolomé, Mateo, Linus, Simón y Cletus, Tadeo, Manaen, Sixtus, Lito, Cornelius, Cleto, Clemente, Cyprian, Sixto, Lawrence, Cornelio, Chrysógonos, Cipriano, John, Lorenzo, Paul, Cosmas, Crisógono, Sophia, Juan y Pablo, Paul, Cosme y Damián, y la de todos los yes, through santos. your merits and Por sus prayers, in méritos all y things, we may oraciones, be defended concédanos en by your todo protecting- tu by your protecting protección. help, through Christ our Por Lord. Cristo nuestro Señor. Amén. Therefore, Lord, we pray, Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. order our days, Ordena en tu paz nuestros días. command that we Líbranos de la from eternal condenación enemies, eterna and y count them among the cuéntanos flock of entre those tus who have chosen. elegidos. Through Christ our Lord. Amen. Por Cristo Be nuestro pleased, Señor. O God, we Amén. pray, to bless, Bendice y acknowledge, santifica and esta approve this ofrenda, offering Padre, haciéndola in every perfecta, respect. espiritual y digna de Make it ti. spiritual Que and se convierta acceptable, para so that nosotros it may become for us en el the cuerpo y body la and blood sangre of your most de tu beloved Hijo Son, amado our Jesucristo, Lord Jesus Christ. nuestro Señor, On the day before he was el discovered, cual, la víspera de su he pasión, took bread in his holy and tomó venerable pan hands, en sus santas y acknowledged the venerables bread, manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre giving you suyo thanks, he said a todopoderoso, blessing, dando broke the bread, gracias te bendijo, gave it to his lo disciples, partió y lo dio a saying, sus discípulos, diciendo: take this, all of Tomen you, and eat y of it. coman todos de él, For this porque is my esto body, es mi which cuerpo, will be que given up será for entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took this precious Del chalice, mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, all of Tomen you, and drink y from it. beban todos de For él, this is the porque este es chalice el of my cáliz de mi blood, sangre, the blood of the sangre de la covenant, alianza nueva y which eterna, will be que poured será out for you derramada and por for many ustedes y por for the muchos para forgiveness el of perdón de los sins. pecados. Do this in Hagan memory esto of me. en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we celebrate the Por memorial eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos,
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray, in all who sleep in Christ. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. At the Savior's command, informed by Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beatique ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, od in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitor anima mea. You have laid down your precepts to be careful. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh, mi dulce Salvador Jesucristo, tú eres mi bondad soberana, la fuente de todo lo bueno, mi Dios y mi todo. Qué bendición sería para mí si yo pudiera en estos momentos poseerte dentro de mi corazón y allí rendirte mi pleitesía y exponerte mis necesidades y compartir la gracia que concedes tú a aquellos que te reciben. Oh, ven a mí, amadísimo Señor, en espíritu, y toma entera posesión de mi corazón y de mi alma. A ti te ofrezco mi memoria, para que tú puedas siempre habitar en mis pensamientos. Te ofrezco mi entendimiento, para que pueda estar siempre comprometido en contemplar tu amor y bondad. Y mi voluntad, para que tú puedas dirigirla, para que cumpla siempre tu sagrada ley. A ti te ofrezco mi persona por completo. Oh, mi Jesús, hazme cada vez más tuyo, que la virtud de tu divino sacramento aumente mi fe, fortalezca mi esperanza, purifique mi caridad y colme mi corazón con tu amor. Oh, déjame ser tuyo y tú ser mío a partir de este momento y para siempre. Y no permitas que nada, ni en la vida ni en la muerte, me pueda separar de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Graciously raise up, O Lord, A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Vocations. God our Father, who wills that all men may be saved, and comes to a knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest. We grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, in whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen.
Our Lady, Queen of Americans, Mary, Mother of Friend Missionary.